Hola alumnos de Física 2. El siguiente tema de nuestro programa es antecedentes históricos de la electricidad. Los antecedentes de la electricidad se remontan sobre el año aproximadamente 600 a.C. en Grecia. Los griegos ya saben que eran muy curiosos y también desarrollaron la electricidad, ¿verdad? En aquellas tierras se acostumbraba a frotar un tipo de resina fósil llamada ámbar, que en español esa palabrita significa electrón, ¿verdad? Y la frotaban con un trozo de tela. Después de hacer eso se conseguía traer pequeñas partículas de polvo o de paja que pesaban poquito. Se dice que el primero en interesarse en los fenómenos eléctricos fue Tales de Mileto. El físico holandés Peter van Musbroek, de 1692 a 1761, empleó la botella de Leyden. ¿Qué es la botella de Leyden? Bueno, es un dispositivo que servía para almacenar cargas eléctricas, ¿verdad? Entonces, Peter van Musbroek descubrió la manera en que se acumulan las cargas eléctricas en esa botella, ¿verdad? En que consiste en un material aislante como el vidrio y un material conductor como las varillas metálicas que emplean para la acumulación de carga eléctrica, que puede ser disipada en forma parcial por medio de una chispa eléctrica que se genera cuando se toca una de las varillas con otro material conductor. A mediados del siglo XVIII, el científico estadounidense Benjamin Franklin encontró en forma experimental que las cargas eléctricas se transmiten de un cuerpo a otro cuando estos tienen una parte puntiaguda con relación a su forma geométrica, ¿verdad? Ahí tenemos un pequeño GIF donde se ve que en una tormenta su cometa alcanzó un rayo y ese rayo logró electrizar a la llave que se encontraba amarrada en la cuerda de la cometa. Franklin, aparte de ser un famoso escritor y aparte inventor, también fue importante en la historia estadounidense, pues es uno de los padres de la libertad de aquel país, ¿verdad? Firmó también el acta de independencia de los gringos. El físico inglés William Watson demostró que una descarga de electricidad estática es una corriente eléctrica. A partir de esta base, Coulomb formuló las leyes de la atracción de las cargas eléctricas que verificó en forma experimental con un dispositivo que medía la fuerza que se genera entre un par de esferas metálicas cargadas eléctricamente. Luigi Galvani fue un famoso médico que descubrió que al poner en contacto un metal con una anca de rana muerta, esta anca parecía cobrar vida y lograba realizar ciertos espasmos, es decir, ciertos movimientos. Después de este análisis de Luigi Galvani, algunos otros científicos como Alessandro Volta, ¿verdad?, comprobaron que el secreto no estaba tanto en la rana como en el metal, sino que bajo las condiciones adecuadas se transmitía cierta electricidad de igual modo que lo hacen los sistemas nerviosos de un animal. Volta fabricó la primera batería o pila colocando dos trozos finos de cobre y de zinc separados por una pasta húmeda. De este modo se consiguió una corriente eléctrica. De esta forma también se le conoce a la pila que usamos en los controles remotos o en algunos otros dispositivos como pila voltaica. Por su parte, George S. Ohm, reconocido físico y matemático alemán, estableció la relación que existe entre la oposición al paso de la corriente eléctrica en un material y la energía que se le suministra. Esto lo determinó en una ley que lleva su nombre y que es la más importante para resolver circuitos eléctricos. Michael Faraday creó también un generador de energía eléctrica empleando un magneto y cable enrollado al cual proveía de movimiento, tal como se muestra en esa pequeña imagen. El físico inglés James Prescott Joule fue quien observó que la corriente eléctrica produce calor y hacia 1840 estableció la ley que relaciona la cantidad de calor que se produce al paso de una corriente eléctrica a través de un conductor con el tiempo. Ya habíamos hablado un poquito de James Prescott Joule en el bloque 2, al final, ¿verdad? El inventor estadounidense Samuel Morse se interesó por el estudio de la electricidad y al constatar que se podían generar pulsos eléctricos, se dio a la tarea de desarrollar un equipo para comunicarse a grandes distancias. Sus experimentos lo condujeron a crear el primer telégrafo eléctrico. Este telégrafo era ampliamente usado, sobre todo en los barcos, ¿verdad? Si alguien vio la película del Titanic, podrá recordar que de esa manera se comunicaban entre los barcos, ¿verdad?
y decían que había un iceberg más adelante, a lo cual ignoraron los que conducían el Titanic, los marineros. Thomas Alva Edison quizás es uno de los personajes más representativos de la revolución eléctrica, ¿verdad? Él desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. Pero más importante que sus muchas patentes y sus experimentos y sus dispositivos fue el amplio impacto que tuvieron algunas de sus invenciones, como la luz eléctrica y el suministro público de electricidad, la grabación de sonido y la cinematografía. Sus inventos contribuyeron en particular a las telecomunicaciones. Edison desarrolló un sistema de generación y distribución de energía eléctrica a las casas, negocios y fábricas, un avance crucial para el mundo industrializado moderno. Imagínense cómo sería nuestra vida si no tuviéramos electricidad. Esta discusión ya la tuvimos al principio de este bloque. Sí, pero sigue siendo interesante cómo podríamos vivir sin tener ese desarrollo tecnológico con el que contamos hoy en día. Nikola Tesla ayudó a forjar las bases de los sistemas modernos para el uso de la energía eléctrica por corriente alterna, incluyendo el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna, que contribuyeron al surgimiento de la segunda revolución industrial. Este fue uno de los científicos también más importantes junto con Edison, e inclusive tuvieron varias discusiones, varias peleas entre ellos. Estos y otros científicos e inventores sentaron las bases para el estudio de la electrostática y la electrodinámica, y todos contribuyeron de una u otra forma al desarrollo de una gran parte de las comodidades que hoy disfrutamos. Actualmente es inconcebible un mundo sin comunicaciones telefónicas inalámbricas, sin el acceso a la información en tiempo real que puede proveer Internet, sin los manipuladores robóticos, los trenes de alta velocidad o los numerosos dispositivos empleados en el campo de la medicina. Gracias a la electricidad tenemos una gran cantidad de tecnología que nos facilita la vida diaria. Es por eso que ustedes, en la evidencia de aprendizaje número 17, antecedentes históricos de la electricidad, deben realizar la investigación de la biografía de uno de los científicos que contribuyeron al desarrollo del aprovechamiento de la electricidad en nuestra vida diaria. Sí, el científico que van a investigar puede ser alguno de los que se mencionaron en este video tutorial o bien algún otro que ustedes investiguen por fuera, ¿verdad? La biografía que van a escribir pues va a abarcar al menos una cuartilla y pueden agregar imágenes ilustrativas. Ojo, al menos una cuartilla con letra normal. La fecha límite para entregarlo va a ser el día 22 de mayo. ¿Sale? Al correo trabajosdecontingencia@gmail.com. Bueno, el siguiente tema que vamos a analizar es la ley de Coulomb. Ya hablamos ahorita un poquito acerca de Coulomb. Vamos a ver cuál es la importancia de este gran científico en la electricidad. En el año de 1784, Coulomb formuló, con ayuda de sus experimentos de atracción y repulsión de cargas, el modelo matemático que nos permite calcular la fuerza que se genera entre las cargas eléctricas, tal como lo expresa la llamada ley de Coulomb, la ley que lleva su apellido. Recuerden, al principio del bloque 3 vimos que cargas eléctricas de signos iguales se repelen, es decir, se alejan, y cargas eléctricas de signos contrarios se atraen entre sí. Entonces vamos a ver qué nos dice la ley de Coulomb. Dice, la fuerza de atracción o rechazo entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto entre ellas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. De tal manera que nosotros tenemos la siguiente ecuación: fuerza es igual a una constante, que le llamamos constante de proporcionalidad, multiplicada por la carga 1 por la carga 2, y eso lo vamos a dividir entre la distancia al cuadrado. En este caso R es la distancia al cuadrado, y aquí tenemos lo que mencionamos hace rato, ¿no? Cargas eléctricas iguales se repelen, cargas eléctricas diferentes se atraen. El valor de esta constante de proporcionalidad en el vacío es de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener que
que tener todos los datos de nuestros ejercicios en estas unidades. ¿Sí? Vamos a ver algo bien importante y lo voy a leer para que lo tengan en consideración al momento de resolver problemas. La constante de proporcionalidad que emplearemos está asociada directamente al medio en el que se analiza la fuerza entre las cargas. Cuando las cargas se encuentran en un medio diferente al vacío, la fuerza que se genera es distinta a la que calculamos con el valor de K brindado anteriormente, es decir, al valor de 9 por 10 a la 9. Entonces, dependiendo del medio en el cual se va a medir la fuerza, debemos de usar la ecuación 1 y el resultado obtenido debe dividirse por la constante dieléctrica del medio en cuestión, la cual la constante dieléctrica es adimensional, no tiene unidades. Entonces, cada medio material tiene un valor diferente, ¿sale? Entonces, la constante que nosotros usamos, pues depende mucho de cuál va a ser el medio material. Si usamos el vacío o el aire, pues el valor es 1. Entonces, pues no hay problema. En la mayoría de los problemas, de los ejercicios, vamos a utilizar el valor 1, es decir, la constante, así como se las di al principio, de 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Siendo siempre el aire o el vacío. Si es algún otro medio como el vidrio, ¿verdad? El aceite, el agua, pues ahí va a cambiar un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a hacer una pequeña división, ¿sí? Vamos a hacer el problema normal, lo resolvemos y el resultado que nos salga lo vamos a dividir entre el valor de la constante dieléctrica, ¿verdad? Aquí tenemos una tablita con algunos valores, ¿verdad? Aquí tenemos los materiales y acá vamos a tener los valores por el cual vamos a tener que dividir el resultado. Sí, entonces es la única modificación que se va a hacer en ese caso, en el caso en que se mida en un material diferente, ¿sale?